cómo vamos a hacer nosotros para luchar contra la corrupción, con todas las propuestas que hemos trabajado con todo el detalle con Camilo Gómez durante nuestra campaña presidencial. El cuarto eje fundamental, cómo lograr adelante una política de seguridad y de defensa nacional que tuviera el componente de defensa nacional que el país hoy por hoy lo tiene totalmente abandonado, absolutamente olvidado. Y hoy que estamos viendo nosotros el riesgo de Venezuela, todavía hay gente que se le ríe a uno en la cara diciendo, pero ¿cómo le va a parecer a usted que sea un riesgo Venezuela? Y uno se pregunta, ¿y cómo no se dan cuenta que es un riesgo inminente y que necesitamos tener nosotros una política de seguridad y de defensa nacional que de verdad nos permita tener un disuasivo frente a cualquier amenaza externa? Y así desarrollé esos puntos que lo hice circular delante, pues los mandé a mucha gente, a muchos de ustedes en esos correos que yo mando, trato de mandarlos una vez a la semana en estos newsletters y lo mandamos en las redes y demás. Y entonces por eso a mí me sorprende cuando ahora hay gente que dice, ah no, es que hay algunos que piensan que Marta Lucía se volteó y que solamente al final entró al no. Yo digo, no, ¿saben qué? Me da mucha pena, tengo más autoridad moral que muchísimos para decir, siempre fui clara en que estaba en el no, pero también siempre fui clara en que por encima de todo estaba el país y que había que ver cómo hacíamos propuestas que permitieran que ese acuerdo, que no sabíamos en qué iba a terminar, realmente recogieron muchas de las propuestas. Ya hablamos entonces de las colonias penales agrícolas, queriendo que hubiera una sanción efectiva y utilizando una figura que existe en el derecho penal colombiano, y ninguna de esas propuestas lamentablemente sirvió. Y ahora pues mucha gente más inteligente seguramente que nosotros dice, es que el error fue haberse ido con el presidente Pastrana y con el presidente Uribe y todos haber llegado ya a ese redil. Pues sí, todo es muy fácil verlo después en retrospectiva y decir, no han debido llegar allá. Recuerden ustedes el momento que estaba viviendo el país, recuerden ustedes obviamente que teníamos casi medio país, porque nosotros fuimos más definitivamente, pero casi medio país, y los jóvenes en la Plaza de Bolívar insistiendo, tenemos que lograr alguna salida para ese acuerdo, y por esa razón, con toda la responsabilidad asumo, de verdad, me invitaron el presidente Uribe y Pastrana, yo dije, claro que sí, estoy lista para que hagamos lo que podamos hacer. Hoy nosotros no podemos cambiar el pasado. ¿Qué hacemos? No podemos cambiar el pasado. Tenemos un acuerdo que ahí está, un acuerdo deficiente, un acuerdo que pasó por encima de la Constitución, de la institucionalidad, y es un acuerdo que en todo caso, por más que queramos, no podemos destrozarlo, porque el acuerdo ya produjo unos efectos, ya hay una gente que se desmovilizó con ese acuerdo, ya hay una gente que sabemos que está hoy fuera del conflicto por ese acuerdo. Que eso sea suficiente para validar todos los desafueros que se cometieron con la Constitución y las instituciones, no, eso no justifica ninguno de esos desafueros. Pero es cierto que nosotros no podemos decir, es que esto es simplemente borrón y cuenta nueva y eche para atrás. Yo les mencionaba ahora, estuve la semana pasada en 2 charlas, una en Washington y una en Nueva York. En la de Nueva York allá estaban algunos de los amigos de Miguel, estaban algunos banqueros de inversión y estaban los de las calificadoras de riesgo y todo, y me decían, ¿qué es lo que va a pasar en Colombia? O sea, ¿realmente existe el riesgo de que los de las FARC se vuelvan a ir para el monte? Y yo les decía, eso no, el riesgo no existe. O sea, ¿cuántos de ellos? Seguramente habrá varios, porque el acuerdo está mal hecho, porque el acuerdo a mi juicio tiene uno de los peores errores, es que lo que uno negocia con una organización como grupo tiene que garantizarle unos beneficios al grupo y a todos sus miembros mientras se mantengan como grupo y mientras estén unidos como grupo, pero inmediatamente empieza ese grupo a desmoronarse y a dividirse y a atomizarse, pues inmediatamente se ha debido también perder buena parte de las concesiones y de los beneficios que les otorgó el gobierno, pero lamentablemente eso no quedó previsto en el acuerdo, y por esa razón es que vemos nosotros hoy a las FARC exigiendo el cumplimiento pleno del acuerdo, cuando ellos entonces tienen la osadía de decir, nosotros estamos cumpliendo, los que queremos tomarnos el poder, y los otros que incumplen, esos son los de las disidencias. Pues obviamente no debería a estas alturas poder haber ninguna disidencia, y tenemos entonces por esa razón que ser absolutamente claros en que todo esto hay que combatirlo, y que buena parte de las reformas que nosotros tenemos que lograr para ese acuerdo están encaminadas a que acá no haya la posibilidad de que los que incumplen entonces se laven las manos y los otros también se lavan las manos y exigen que sea el Estado el que cumpla
con el acuerdo. Ustedes saben muy bien, hemos tenido ya las sentencias de la Corte sobre el acto legislativo 1 y sobre el acto legislativo 2. Nosotros hicimos intervenciones oportunas frente a esos dos actos legislativos. Ha sido frustrante, obviamente, que la Corte haya terminado avalando tanto la refrendación espúrea que a mi juicio hizo el Congreso, porque no tenía el Congreso la facultad de haber refrendado el acuerdo, pero la Corte Constitucional está refrendando, está avalando pues esa refrendación que hizo el Congreso, y ahora pues más recientemente también el último fallo de la Corte nos genera una gran preocupación, porque evidentemente deja muy limitada la acción de los siguientes 3 gobiernos, pero al menos yo pienso lo que es rescatable es que sí logramos, y digo logramos porque nosotros presentamos sobre esto unos escritos a la Corte como acción ciudadana, logramos que el acuerdo no quedara incorporado al bloque de constitucionalidad, y eso es supremamente importante, porque es que no nos olvidemos que todo lo que habían hecho estaba dado para lograr que este acuerdo se entendiera como parte de los convenios de Ginebra, y esa razón entonces les sirviera a ellos para contar con el apoyo de la comunidad internacional y pretender entonces que esta era norma de normas, se nos convertía además en un acuerdo, en unas normas pétreas en la Constitución colombiana, y eso sí pues ya era, ahí sí hubiera sido el acabose. Por fortuna el fallo reciente de la Corte dice que no es parte del bloque de constitucionalidad, pero sí realmente le da unos alcances que nos parece que son inconvenientes, y por eso insisto, tenemos que ser capaces nosotros de lograr con un nuevo referendo que el país sea el que retroceda en aquellos puntos que consideramos que vuelven muy riesgoso, de verdad, para el futuro de esta democracia, sostener ese acuerdo. Hay temas que tienen que ver y que nos preocupa muchísimo, que tienen que ver con todo el desarrollo, los planes de desarrollo, tanto en el plan de desarrollo del gobierno nacional como los planes de desarrollo de los alcaldes y todo lo del gobierno territorial, pues todo esto queda muy amarrado con ese acuerdo. Realmente las limitaciones para todos los alcaldes y los gobernadores son enormes. No sabemos si es que ellos no se han dado cuenta o simplemente son tan indolentes los que están en el cargo que no les importa, porque ya no van a estar dentro de 2 años, y entonces se le están dejando el problema a los sucesores, igual que el gobierno nos está dejando los problemas a nosotros, pero evidentemente el acuerdo tiene muy grave esas limitaciones que impone pues para los siguientes gobiernos en cuanto tiene que ver con los planes de desarrollo, y vemos también absolutamente urgente reformar en ese acuerdo todo aquello que está relacionado con la participación de la sociedad civil, y especialmente con las consultas a las comunidades. Todos ustedes saben que la inversión necesita reglas de juego claras y estables. Todos ustedes saben que hoy en día supuestamente las objeciones que tienen los señores de las FARC y también los del ELN tienen que ver con la industria petrolera y las industrias extractivas, pero todos nosotros debemos saber que eso no es cierto, que ellos van detrás de cualquier actividad que genere desarrollo, porque ellos lo que pretenden es que a través de las comunidades y a través de esa supuesta y pretendida participación ciudadana, ellos el día de mañana puedan bloquear cualquier tipo de proyectos, desde proyectos de infraestructura, proyectos de generación de electricidad, proyectos por supuesto agrícolas, en todos los campos de la actividad. Es absolutamente claro que ellos pretenden el día de mañana, a través de esa participación ciudadana, generar un veto y bloquear entonces, y por esa razón ese es otro de los puntos que consideramos nosotros que debe tener reformas en el acuerdo. Ya se ha dicho suficientemente también todo lo relacionado con el narcotráfico, con la conexidad del narcotráfico, con que es totalmente inaceptable que la lucha contra el narcotráfico y sobre todo los programas de erradicación y de sustitución queden a la voluntad y a la decisión de las comunidades. Si en algo tiene que ejercer el gobierno toda la autoridad, por supuesto que es también en este tema relacionado con lo que debe ser la lucha del país contra el narcotráfico. Y yo creería que esos temas, y por supuesto en parte muy importante lo de la Jurisdicción Especial para la Paz, son los temas graves en los que tenemos nosotros que concentrar nuestra acción para lograr
las reformas al acuerdo y posteriormente entonces su refrendación por el pueblo colombiano. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en estos próximos días y meses? Por supuesto, presentar nuestro programa. Nosotros tenemos un programa que hemos venido trabajando en parte, tengo que decir, es el mismo programa que hemos trabajado con Camilo Gómez y con Juan Mario Serna, que en paz descanse, en lo que tiene que ver con el desarrollo económico, porque es que muy buena parte de ese desarrollo económico no se dio durante este gobierno, al contrario, vemos que en estos últimos 4 años pues se ha deteriorado muchísimo más la economía y las finanzas públicas, pero aquí hay que lograr primero que todo reindustrializar a Colombia. La reindustrialización de este país es difícil, pero hay que hacerla, y es con el concepto de cadenas de valor agregado, cosas que ya inclusive en el gobierno de Andrés Pastrana habíamos iniciado, y acá acaba de llegar también Nora Vargas, que nos está ayudando como subgerente de la campaña, y ella trabajó con nosotros en el Ministerio de Comercio Exterior en el gobierno del presidente Pastrana, y todo este concepto de cadenas de valor agregado es lo que el mundo entero está discutiendo hoy, cómo lograrlo en las cadenas de valor agregado, cómo insertar las cadenas de valor agregado dentro de las cadenas globales de valor, cómo lograr que la producción de Colombia en manufactura y en agroindustria haga parte de cadenas de valor, y todo esto supone un trabajo desde lo micro, realmente también buscando las mayores eficiencias que permitan crecimiento económico, pero sobre todo sostenibilidad en el crecimiento, y para esto hay que lograr impulsar toda la política de ciencia, de tecnología, de innovación, entender que buena parte de las reformas que hizo este gobierno, yo decía, hay que reconocer las cosas buenas. Yo diría, hay 2 o 3 cosas que en el campo económico lo reconozco al gobierno. Primero, la regla fiscal tan mentada recientemente a raíz de la propuesta de Germán Vargas de flexibilizar la regla fiscal. Yo creo que la regla fiscal quedó demasiado apretada, y creo también que esa regla fiscal fue una decisión muy inteligente. Recién comenzó el gobierno, y yo personalmente se la atribuyo más que a los méritos de Mauricio Cárdenas como economista, a los méritos de Juan Carlos Echeverry como economista, y ese sí también un excelente economista. Pero Juan Carlos al comienzo del gobierno entendió perfectamente que ante toda la situación que había también de una gran incertidumbre y demás, pues era necesario mostrar la voluntad del gobierno por poner en cintura el manejo de las finanzas públicas. Por eso entonces se diseñó lo de la regla fiscal, se diseñó quizás demasiado estricta, pero fue la manera en este momento de lograr la calificación de riesgo para la deuda colombiana, y eso le ha permitido al país tener acceso a la financiación en condiciones pues muchísimo más menos costosas que para otros países, y que si no hubiéramos tenido esa regla fiscal. Pero por contra, obviamente, lo que sucedió entonces es que tenemos hoy por hoy que enfrentar esta presión enorme de las calificadoras de riesgo, y aquí pues es totalmente impensable que pueda en un momento determinado el gobierno cometer la irresponsabilidad de decir no vamos a cumplir la regla fiscal, pues porque eso nos implicaría perder la calificación, que se nos trepen las tasas de interés por las nubes, cuando nosotros estamos con un endeudamiento excesivamente alto y necesitando además atraer inversión extranjera urgentemente, y atraer inversión que llegue al sector petrolero, al sector minero energético, porque ese es otro de los temas. Necesitamos que el país vuelva otra vez a considerar la minería y el petróleo como fuente fundamental del crecimiento económico y de las exportaciones del país. La diferencia que tenemos que hacer es que no podemos depender exclusivamente ni de la minería del petróleo, pero tampoco podemos repudiarlo. Este país necesita el petróleo. Este país, si no tiene prontamente unos hallazgos en el petróleo, vamos a tener que importar dentro de menos de 5 años o en 5 años todos los derivados del petróleo que necesitamos para la demanda interna y para el funcionamiento de la economía, y para el funcionamiento del aparato productivo, para el funcionamiento de todo. Entonces tenemos que ser capaces de lograr atraer la inversión, y para todo eso es importante realmente mostrar que tenemos la seriedad, la responsabilidad, y tendremos que ver de qué manera uno puede irle de alguna forma después generando unas condiciones que generen confianza de parte de esas calificadoras de riesgo para poder darle algo de flexibilidad a la regla. Pero eso no lo vamos a lograr fácil, eso lo vamos a tener que lograr entregando algo a cambio, que fue la brillantez de Juan Carlos Echeverry en su momento. Él logró en ese momento, a través de la regla fiscal,
en la calificación. Nosotros, a través de entregar la reforma a las pensiones, que es una de las tareas pendientes enormes que tiene Colombia, y también de una reforma tributaria, no para subir los tributos a las empresas, sino para bajar los tributos a las empresas, pero para poder realmente tener una tasa de tributación que además genere unos tributos mucho más universales, donde realmente el común de la gente pague unos impuestos, porque hoy sabemos que buena parte de esta carga está en los hombros de las empresas y el país no es viable si seguimos pensando que las empresas colombianas van a seguir indefinidamente con estas tarifas que son absolutamente desproporcionadas frente a cualquier otro país en la región. Entonces vamos a tener que hacer una reforma tributaria, vamos a tener que hacer la reforma de las pensiones, y solamente de esa manera creo yo que vamos a poder plantear algo de flexibilidad en esa regla fiscal que vamos a requerirla obviamente para todo lo que viene de compromisos del país en el tema de infraestructura, etcétera. Entonces yo creo que la prioridad tiene que ser esta concentración nuestra en el manejo de la economía, en la recuperación de la economía, en lograr realmente muy rápidamente llegar a una tasa de crecimiento del 3, del 3,5, del 4%, para que podamos de verdad tener todas las condiciones para ese 4, 4,5 de manera estable. Mencionaba ya antes, si el precio del petróleo sigue subiendo, pues eso tiene cosas positivas. Lo que tiene de negativo es que no nos vaya a distraer de la tarea que tenemos que hacer, que es fortalecer el desarrollo industrial y el desarrollo agroindustrial del país. Y este tema de la agroindustria lo dejo para el final, no porque sea menos importante, sino porque es el gran tema que tiene realmente el país entre manos para lograr conjugar, por un lado, crecimiento económico, pero por otro lado, solventar buena parte de las preocupaciones que tenemos con el acuerdo con las FARC y buena parte de los problemas que tiene el país en el campo colombiano, razón por la cual vemos nosotros el narcotráfico otra vez creciendo exponencialmente, y vemos nosotros entonces toda clase de grupos con toda clase de brazaletes andando a sus anchas por el campo colombiano. La agroindustria es fundamental para Colombia, la agroindustria es posible en nuestro país. Nosotros hemos visto el ejemplo de cómo Brasil, sin ir muy lejos, lo que conoces tantísimo, lo que es esa economía brasilera, y cómo lograron realmente desarrollar producciones que no tenían antes, como la palma, y se han vuelto ahora obviamente muy eficientes y muy competitivos en el tema de la palma. Nosotros tenemos que ser capaces de dar un giro a fondo y lograr que buena parte de la producción agrícola de Colombia la podamos hacer en función de la demanda del mercado internacional y también de la demanda de nuestro propio mercado. Cultivar aquello que demanda el mundo para alimentos, cultivar aquello que podamos procesar nosotros en Colombia, generar estímulos, eso sí, ojalá bien atractivos, para que haya industrias que se ubiquen en las zonas rurales colombianas, cerca donde estén los cultivos, para procesar esos cultivos in situ, y de esta manera generar valor agregado, darle trabajo de calidad a los campesinos, retener buena parte del campesinado colombiano todavía en las zonas rurales, y evitar obviamente toda esta cantidad de migración que está generando dificultades en las ciudades y que está generando realmente también toda una serie de problemas sociales y demás. Entonces tenemos nosotros en la agroindustria que plantearle al país de verdad la posibilidad de dar este salto ahora sí de los 5 millones de hectáreas sembradas a los 7, 8, 10 millones de hectáreas rápidamente en alimentos. Y les mencionaba, parte de las cosas que hay que reconocer, aparte de esto de la regla fiscal, es que realmente se ha hecho por parte de planeación recientemente un mapeo muy completo sobre cuáles son los productos que el país puede desarrollar de manera competitiva, a ver cómo vamos haciendo nosotros una transición de algunos de los productos agrícolas tradicionales a productos agrícolas no tradicionales. Para darles un ejemplo, que en lugar de solamente cultivar la papa en Cundinamarca, Jesús y Boyacá, entonces haya otras producciones en frutas y los arándanos y las nueces y toda esta cantidad de alimentos que tienen una demanda creciente en el mercado internacional, para que podamos entonces tener una nueva agricultura, pero sobre todo una nueva agricultura con esa visión de la agroindustria que el país realmente tiene que priorizar
para lograr de esta manera quitarle todo el espacio en el campo colombiano a todas las actividades ilegales, empezando en primer lugar por el narcotráfico y por supuesto cerrando el espacio a todos estos grupos ilegales. Repito, es perfectamente fácil, no es que sea una cosa en 3 meses, pero es fácil que nosotros podamos pasar de 5 millones de hectáreas sembradas en alimentos a 10 millones de hectáreas, y todos los criterios que existen hoy de asociatividad y cosas de esas, sobre las cuales el Banco Mundial ha trabajado mucho y le ha presentado proyectos a Colombia, nos parece a nosotros que son absolutamente posibles. Vamos a seguir en esta campaña de estas próximas 2 o 3 semanas, dedicados básicamente a recoger las firmas. Este trabajo de la recolección de firmas ha sido difícil. Yo le decía ahora a Pacho que lo encontré a la puerta, y bueno, a Felipe y a los que estaban en la puerta les decía, para nosotros esto de las firmas, pues obviamente ha sido una experiencia muy interesante, pero nosotros no tenemos ni el bolsillo para competir con los 5 millones de firmas de Germán, ni tampoco a Cambio Radical recogiéndonos firmas. El ejercicio nuestro de recolección de firmas lo hemos hecho muy difícil, con muchos voluntarios. Eso fue realmente muy bonito porque llegaron varios voluntarios al país, varias de las bases conservadoras. Nos estuvo acompañando Miguel precisamente con un grupo de gente que venía del Meta, varias de esas bases conservadoras, pero también muchos muchachos que no tienen partido y que no ven realmente en este momento mayor relación con el partido, pero nos dijeron, aquí estamos recogiendo las firmas que les hemos traído. Y bueno, llegaron de Aguachica, llegaron varios muchachos de Risaralda, llegaron, ya mencioné el Meta, ya llegaron también de Casanare. El único senador que nos ha acompañado realmente el Partido Conservador y que ha estado firme con nosotros ha sido el senador Hernando Pedraza, y él realmente con Juan Camilo Hostos, que saben ustedes, pues él nos iba a acompañar, pero no, creo que se quedó embolatado en otras cosas. Juan Camilo Hostos, ustedes saben, él hace parte del directorio conservador y ha estado trabajando muy a fondo este tema de las firmas. Y hoy viene Hernando Pedraza con algunos muchachos de Boyacá y con la gente de su equipo y todo, y nos decían, mire, realmente ha sido satisfactorio que en muchos sitios la gente, cuando ve que la firma es para su campaña, la gente reacciona con entusiasmo y la gente espontáneamente dice, deme 2 hojas, deme 3 hojas. Pero lo cierto es que nosotros no vamos a tener ni 5 millones, ni 4, ni 1 millón. Nosotros hemos trabajado de manera muy ortodoxa para tener las firmas que se necesitan. ¿Cuántas se necesitan? 380,000. ¿Qué problema tienen las firmas? Si me pasa a mí cuando yo las recojo, que alguien que está en la calle entonces pues escribe el número, entonces uno dice, ¿esto qué es? ¿Un 2 o un 7? No, eso es un 7. Yo, por favor, hágalo bien porque parece un 2. Y todas esas firmas se pierden, todas esas firmas que no están precisas, que no tienen el nombre tal y como está escrito en la cédula, son firmas que se pierden. Nosotros estamos dando un margencito de tratar de tener 2, o sea, de tener el doble de lo que se necesita, con 800,000 firmas que ya las tenemos prácticamente todas ellas. Estamos dedicados estos días a acabar de recoger alguna de la gente voluntaria que nos ha anunciado también mañana aquí en Bogotá. Y vamos entonces a armar pues todas nuestras firmas. No, yo creo que vamos a tener esas 800,000, ya estamos muy cerca a esa cifra y ese es el tope que nos hemos puesto nosotros. De hecho, hemos hecho un trabajo muy juicioso. Aquí Nora Vargas nos ha liderado ese trabajo en el grupo nuestro, con un grupo de voluntarios y gente nuestra, revisando contra los listados de la registraduría nosotros mismos para tener una prueba base y saber que tenemos las firmas que se necesitan, y nosotros mismos pues hemos descartado lo que vemos que no está bien. De tal forma que teniendo estas firmas, entonces ya viene el tema de la alianza de los expresidentes Pastrana y Uribe. Nosotros vemos que hay un punto intermedio que ojalá Dios quiera que se pueda dar, que sería valiosísimo, y es el tema de la recuperación de la personería de la nueva Fuerza Democrática. El expresidente Pastrana con Camilo Gómez presentaron esa solicitud hace ya cerca de 2 meses. El Consejo Electoral, por supuesto, no tiene mayor afán tratándose de nosotros de ir a permitir recuperar esa personería, pero si nosotros tenemos la personería de la nueva Fuerza Democrática y además tenemos la candidatura, porque tiene todas sus firmas, porque la candidatura vale per se, y además la nueva Fuerza Democrática, yo creo que eso a nosotros nos da realmente mucho más músculo para que nuestro acuerdo
y nuestra alianza con el presidente Uribe y con el Centro Democrático sí sea un acuerdo entre iguales, porque obviamente los dos expresidentes, pues ellos son iguales, pero al final del día uno se pone a mirar la organización que tiene el Centro Democrático y es muy superior a la que tenemos nosotros. Entonces nosotros tenemos que rápidamente recuperar buena parte de esas bases. Mucha gente que se ha retirado, inclusive mucha gente que me ha dicho a mí, yo quisiera ser parte de una lista del Congreso, pero no quiero estar en la lista del Partido Conservador. Bueno, habrá que ver realmente, porque todos estos próximos días van a ser de muchas decisiones en ese sentido. Si existe la nueva fuerza democrática, el escenario es uno, y la posibilidad de tener algunas personas nuestras que estén en esa lista, repito, Dios quiera que se dé, tenemos confianza. Si no existiera, entonces el escenario es otro, porque mucha de la gente que está con nosotros y esas bases conservadoras pues siempre tienen la preocupación, y hoy lo decían algunos diputados, ¿yo qué hago si es que yo quiero acompañarla a usted, pero yo también tengo que cuidar mi credencial, y entonces el partido no sabemos qué va a hacer? No tanto por doble militancia como porque ellos hoy dicen, si nosotros, por ejemplo, hay gente que me dice, yo no me voy a presentar otra vez, pero lo que no quiero es salirme con una ruptura con el partido, porque yo quiero que haya gente de mi grupo que siga en esta curul o lo que sea. Entonces todo eso hay que mirarlo, y estas son decisiones que vienen en los próximos días y que no dependen de nosotros. El Centro Democrático aparentemente va a tener su candidatura definida a la primera semana de diciembre, en el momento, ¿cuándo? ¿El 13? Ah, ok, bueno, Pacho, que es compromisario, pues tiene obviamente mucha más información que yo. En el momento en que el Centro Democrático tenga ya su candidatura definida, pues entonces ahí lo importante es que ya también se nos ha despejado a nosotros esta incertidumbre de si hay nueva fuerza democrática, de si no hay, de si todo esto, ya tendremos entonces nosotros nuestras firmas presentadas, y en ese momento podremos hacer toda la presión para que el Consejo Electoral resuelva rápido y nos diga que están bien nuestras firmas, para que ahí sí se produzca entonces ese mecanismo de escogencia entre la candidatura de ellos y la candidatura nuestra, que espero pues obviamente tenerla yo. Estamos trabajando para ganar esa candidatura. No tengo claro finalmente, porque a mí me han dicho muchísimo que de pronto Rubén Darío Lizarralde se presentaba acá, entiendo que ya no. El ex procurador Ordóñez, que hizo un trabajo muy valioso también en el no tengo claro finalmente cómo va a participar, porque también ese es un actor importante, y las reglas que definan ustedes, los compromisarios, que tienen que definirlas rápido y saberlas, entonces para poder nosotros de verdad tener esta candidatura muy pronto. Yo realmente estoy convencida que nada de lo que le pase mal al Centro Democrático nos debe alegrar a nosotros, porque nosotros y ellos nos necesitamos, nosotros y ellos tenemos que poder darle a este país la confianza de que va a haber realmente una candidatura fuerte y un grupo de gente de verdad cohesionada, trabajando bien para darle a este país un horizonte de largo plazo, porque insisto, aquí no se trata de ganar una presidencia, sino de ganar la siguiente y la siguiente y la siguiente. Aquí hay que darle a este país un derrotero claro para que tenga continuidad en las cosas que pensamos nosotros que vamos a poder hacer a partir de agosto del próximo año. De tal manera que bueno, hay un poco de todo para decir mil gracias, los necesitamos a todos. Acá hay muchos líderes, acá hay muchas mujeres líderes, aquí hay muchos jóvenes a los que queremos tener de verdad, ojalá haciendo parte de este equipo, porque realmente acá nosotros con las uñas hemos hecho mucha cosa. Tengan en cuenta que no tenemos partido, que no tenemos realmente nada distinto que ganas de trabajar por Colombia, y que nos ha ayudado mucha gente como ustedes. Algunos de ustedes han venido con mucha asiduidad, otros se nos pierden, otros a veces nos enredamos. Yo me paso por el país viajando, viendo cómo estimulamos las firmas. Roberto Hoyos, que ha sido, como Gilberto Alzate también, personas súper solidarias, pero ahora sí llegó el momento, la verdad, entregadas estas firmas necesitamos un reclutamiento forzoso para muchos de ustedes, yo diría, ojalá todos, pero también sé que hay otros que están ahora en el Centro Democrático, y yo simplemente cierro diciendo, tenemos que lograr que esta alianza sea una alianza muy fuerte, y por esa razón nosotros tenemos que concentrar nuestros esfuerzos, ojalá en ganar esa candidatura, pero hacerlo con una gran altura
y con un gran reconocimiento a que el trabajo de ellos ha sido un trabajo muy importante, ya que buena parte del conservatismo que se queja a veces tanto del Centro Democrático porque dice que ellos nos quitaron, yo creo que a uno no le quitan nada que uno ha cuidado. Nosotros no cuidamos suficientemente lo que significaba ser conservadores, no cuidamos a nuestras bases, no cuidamos nuestros principios, no nos cuidamos de que hubiera una clase de parlamentaria que de verdad honrara eso que nosotros representamos, y el resultado pues la verdad no ha sido bueno para el partido, pero ahí hay una esencia que tenemos que recuperar nosotros a través de todas esas bases de conservatismo. María Elisa, mil gracias, me extendí mucho porque yo sé que lo importante era la pregunta. De todas maneras, María Elisa me ha hecho que, bueno, queremos saber con detalle, hay muchas cosas. Yo acá tengo un documento que, este documento lo tengo para los expresidentes Pastrana y Uribe, con todos los detalles de lo que creo yo que hay que reformar el acuerdo, partiendo del supuesto de que el acuerdo nadie está pensando en destrozarlo. Al propio presidente Uribe le oí decir acá no se trata de destrozar, al presidente Pastrana también, hacer reformas sí, y hacerse desde el fondo, y hacérselas urgente, y hacer todas ellas que eliminen cualquier riesgo sobre la propiedad privada, sobre el tema de la tierra, en lo cual realmente este acuerdo es abundante en riesgos para la propiedad, el hecho de que se pueda expropiar por la vía administrativa, por el criterio arbitrario de cualquiera que resuelve decir que hay un uso inadecuado de la tierra. Ese tipo de cosas son las que hay que hacer, pero esto cuando ya se lo haya entregado a ellos a través de la corporación, entonces se los voy a enviar a través de María Elisa con varios detalles de lo que es nuestro programa, ¿ok? Entonces, bueno, esperamos entonces que nos des un espacio para preguntas y comenzamos por acá. Doctora Marta Lucía, dice su señoría que entre el expresidente Pastrana y el expresidente Uribe y usted hay una alianza. ¿Esa alianza incluye una fórmula para la primera vuelta? Porque yo creo que si no ganamos en la primera vuelta, el poder sigue en manos de quien está. Entonces, sugiero, lleguen a un acuerdo para la primera vuelta. Si no es así, este trabajo es perdido. Muchas gracias, doctora. Yo estoy de acuerdo. Yo quisiera decir que hay una alianza entre nosotros, pero también reconozco acá hay un liderazgo que fue el de ellos dos, y este liderazgo, cuando ellos lo presentaron al país en el mes de junio, que yo estaba también por ahí en una conferencia que me han invitado, fui la primera que mandó una carta diciendo: recibo con gran ilusión esta alianza y quiero hacer parte de ella. Los dos han definido unos compromisarios. Los compromisarios han venido reuniéndose y definiendo reglas, pero coincido 190% es que esta alianza sirve sí y solo sí tenemos unas reglas que nos permitan tener una candidatura unificada muy pronto. No es suficiente con decir que es antes de la primera vuelta. Lo antes de la primera vuelta es lo obvio. Para la segunda vuelta ya apaguemos y vámonos. Pero es que antes de la primera vuelta puede ser lo que algunos plantean, que es marzo. Otros dicen que después de las elecciones del Congreso, y todo eso es tarde. Yo creo, Pacho, y me lo has oído decir, que hay que lograr con la gente del Centro Democrático, y se fue Miguel Santamaría, lástima, porque los que están ahí, Rafael y todo, es muy importante que les hagan caer en cuenta en el Centro Democrático que la alianza va a ser útil y es viable si es muy pronto que la podemos presentar al país. Eso quiere decir máximo un mes. Esperarnos en febrero, a marzo o al Congreso es suicida. Eso sí sería una arrogancia totalmente inútil. Yo estoy acá para servir, pero para hacer un trabajo que de verdad sirva hay que hacerlo oportuno. Es una aclaración. En este momento yo soy acéfalo político. Ah, qué felicidad, entonces rescatable, quiere decir. Me dejo rescatar. Me dejo rescatar. Si quieres recojamos 3 o 4 expresiones. Doctora Marta Lucía, buenas noches, qué pena. Yo soy Nicolás Alarcón del Centro Democrático. Yo he hablado en repetidas veces con usted. Le quisiera hacer una pregunta. Sí, señora. Le quisiera hacer una pregunta. ¿Con cuál de los eventuales precandidatos estaría usted dispuesta a hacer a unirse a la gran coalición? Yo creo que hay una cosa muy importante.
Todos los que tenga el Centro Democrático para mí son absolutamente valiosos. Eso no lo escojo yo. El Centro Democrático va a ser su escogencia. Cualquiera que sea el candidato, yo lo quiero enfrentar y a cualquiera le quiero ganar. Pero por todos tengo infinito respeto. Por ellas y por ellos. Me parece que María del Rosario, como Paloma, como Mevan Duque, como Carlos Holmes y por supuesto como Rafael Nieto, que es también de esta casa nuestra, todos son inteligentes, preparados, con ganas, tienen una visión clara de lo que debe ser el manejo del Estado y los correctivos que hay que tomar. La decisión que ellos tomen, la respeto. Lo que he insistido también es que, y no sé cuáles de ustedes habrán visto la entrevista que hice en Caracol hace unos días, lo que yo creo es que hay valiosísimos candidatos para la siguiente y la siguiente y la siguiente, y ojalá tengamos mucho más de todo lo que es este conservatismo que está un poco hoy desorientado y que hay que recoger. Nosotros tenemos que tener 12, 14, 15 líderes muy buenos para decir acá hay 5 presidentes para los próximos 5 periodos, ojalá. Alirio Mora. Mira, de las 3 preguntas rescato esta. ¿Cómo podemos mejorar la educación universitaria, doctora? Muy importante, eso es un tema de fondo. Mira, nosotros, yo me imagino que todos ustedes han visto todos los informes del Foro Mundial de Competitividad. El Foro Económico Mundial nos muestra lamentablemente el rezago de Colombia en materia de educación. Y nosotros en materia de educación también tenemos que reconocer cosas. Me parece interesante esto de 0 a siempre, hay que invertir muchísimo en la formación de los niños desde que están obviamente en el preescolar, etcétera, pero en la educación primaria y secundaria tenemos que lograr nosotros, primero, fortalecer la educación en matemáticas, en ciencias, todo lo que tiene que ver obviamente con la creatividad es fundamental, y por otro lado, en la educación superior. En la educación superior nosotros hoy por hoy tenemos que entender que las carreras que van a primar dentro de 15 años van a ser totalmente distintas de las que priman hoy. La mayor parte de los que están acá jovencísimos o de los niños que están naciendo hoy van a trabajar en profesiones que hoy ni siquiera se nos ocurren a nosotros, porque estamos viviendo la 4ª revolución industrial, porque todo este tema de la tecnología está cambiando el mundo entero, porque nadie se imaginaba hace apenas 7 o 10 años todo lo que sucede con el mercadeo a través de internet. Nadie se le ocurría tantas cosas que se producen con las impresoras en 4D, todas estas cosas. Nosotros tenemos que lograr que la educación superior en Colombia sea universal, y puede ser universal por primera vez ahora gracias a la tecnología. Ese fue uno de los temas de los que me invitaron a hablar a mí en Washington la semana pasada. Yo tengo una propuesta que es, a través de los teléfonos celulares, nosotros vamos a contratar los programas académicos en universidades en Colombia y en el exterior, para que cualquier niño de Colombia pueda tener una carrera y pueda ir a las universidades americanas, europeas, latinoamericanas, colombianas, eso sí, con el compromiso de que tiene que ser un estudiante que presenta todas sus pruebas, que tiene todo el rigor de presentar todos sus exámenes, porque a través del teléfono celular, en lugar de solamente estar viendo videos en YouTube, pueden asistir a sus clases, presentan sus exámenes, y lo que voy a hacer yo, que es algo que nadie lo ha planteado todavía, ya lo hemos presentado en algunos foros, es que como gobierno vamos a hacer acuerdos, gobierno a gobierno, con los países con los cuales hagamos estos acuerdos con las universidades, para que haya doble acreditación y reconocimiento mutuo de títulos. Los que han estado acá y que han sido rectores universitarios, Roberto y tantos otros, saben muy bien. El problema que hoy tiene un muchacho que estudia ingeniería en Colombia es que si mañana se va a Estados Unidos, pues no le van a valer su ingeniería y le toca validarla toda y volver a estudiar la carrera. Si nosotros entonces hacemos este reconocimiento mutuo de títulos, el programa de ingeniería que ha pasado por este acuerdo con el programa de ingeniería de una universidad francesa son equivalentes en todo su pensum, y por esa razón, cuando tenga el título por el trabajo que hizo a través del celular y reciba su título de la carrera de la universidad francesa o de la universidad colombiana, son equivalentes, y eso le permite trabajar entonces en Colombia o en el exterior sin volver a validar todas las materias. Eso es supremamente importante, porque es la primera vez en que uno podría hablar de verdad de darle acceso universal a la educación superior a los jóvenes,
carreras técnicas, tecnológicas, lograr cambiar además el pensum de tantas pregrados que se gastan acá 5 años y no nos digamos mentiras. Este es el negocio de mucha gente que tiene la universidad y la educación como un negocio, y resulta que hoy por hoy cuando uno ve tantos pregrados que se toman 3 años o 4 por cuenta de que tienen los muchachos en Colombia haciendo pregrados de 5 años en universidades de garaje. Aquí las universidades buenas hay que promoverlas, la excelencia académica toda, pero la competencia justamente a través de lo que el gobierno sea capaz de contratar, pagando la carrera para que utilicen la tecnología para poder tener esa formación. De hecho, la niña que sacó el mayor puntaje en el ICFES sacó 384. Va a estudiar farmacología en la Universidad Nacional. No va a estudiar medicina ni enfermería. ¿Sigues tú? Hay una solicitud por acá. Después. Muy buenas noches, doctora Marta Lucía. Mi nombre es Camilo Cortés. Doctora Marta Lucía, le escuché una precisión que es muy importante, sobre todo en el tema de la economía nacional, y es que su base desde luego sería la materia del sector minero y sector energético y petrolero, o sea, para utilizar como los cimientos de la economía. Sin embargo, también usted planteó como la posibilidad de buscar otros sectores emergentes para potencializar la economía nacional. Exactamente cuáles serían esos sectores, porque pensando a futuro serían los sectores que podrían llevar el sendero de la economía nacional hacia el futuro. Te agradezco mucho, quizás yo me expresé mal. Yo no he dicho que la base de la economía deba ser la minería y el petróleo. He dicho que no podemos renegar de la minería y el petróleo porque eso es una gran torpeza, porque nosotros no tenemos que echarle la culpa del petróleo a los males de la economía colombiana, porque si acaso fue ineptos para manejar la riqueza, pero nosotros tenemos que reconocer que en la minería y en el petróleo, al igual que en las manufacturas, al igual que en la agroindustria, al igual que en las industrias de servicios médicos, servicios de diseño, servicios de ingeniería que hoy se venden por internet, y todas las industrias culturales, todas las industrias nuevas, así es como tenemos que lograr una economía diversificada, una economía competitiva, y eso lo único que necesita realmente es reglas de juego claras, estables, unas tasas de tributación adecuadas y una reglamentación pronta al tema de las comunidades para evitar que esa participación de las comunidades se convierta en un chantaje, cuando no en un veto al desarrollo nacional. Es un ser humano y es el trabajador. Y hoy, en la reunión con muchos amigos, hablando con muchos temas, publicaciones, nos preocupa una reforma pensional. Una persona como yo, que tengo 42 años, y si me dice, oigan, que tengo que hacer una reforma, tengo que llegar hasta los 67 años trabajando, a mí me preocupa porque no hay trabajo después, ni de los 40 ni de los 50. Somos afortunados los que tenemos un trabajo después de los 40. ¿Cómo puede ser una reforma pensional suya que no golpea a los trabajadores? Pensiones. Mire, hay un tema de fondo. Acá los colombianos somos muy dados a decir, hay que arreglar los problemas del país y hay que arreglarlos de fondo, pero eso sí, a mí no me toque. Qué pena, aquí tenemos que ser serios. Con todo respeto te lo digo, que dicha tan joven, 42 años. Ya quisiera uno decir hoy 42 años. Todavía hay mucho tiempo por delante. Uno tiene que lograr acá una reforma de las pensiones que sea escalonada. La gente que esté muy próxima a la edad de pensión, pues obviamente puede hablar de unos derechos adquiridos. Pero la gente que todavía tiene un tiempo largo para llegar a la edad de pensión, nos toca de verdad pensar en que el bien común tiene que estar por encima de nosotros. Yo no estoy diciendo con eso que tenga que ser a los 42 años, pero les quiero dar unas cifras. En el presupuesto general de la Nación, las pensiones consumen para el presupuesto del año 2018 son 41 billones de pesos. 41 billones de pesos, queridos amigos, sirven para 1.800.000 personas que están pensionadas en Colombia. 1.800.000 personas que están pensionadas, en donde hay unos regímenes especiales que hacen parte de eso. Reformemos, sí, pero a mí no me toque. Y en esos regímenes especiales, pues hay mucha gente, unos que son difíciles de cambiar, que está todavía el tema de los militares, que está lo del magisterio, que está lo del Congreso, que uno trata y por dónde hay que recortar. Aquí hay que hacer unos estudios actuariales serios y definir cuáles deben ser las edades de pensión
realmente para lograr que haya una cobertura mayor, porque es que con cargo al presupuesto general de la nación no es viable. Y entonces uno ahí se pregunta, ¿y qué hacemos? Taparnos los ojos ante esta realidad de que hay muchísima gente que llega a la vejez y no tiene una pensión, y tampoco va a haber en el futuro los recursos de presupuesto para seguir cubriendo indefinidamente estos temas de familias en acción, o ahora entonces el adulto mayor y todas estas cosas. Aquí hay que hacer una reforma de pensiones, que repito, habrá que hacerla escalonada, entonces esto tiene que tener unos rangos de edades, entre más cercano esté a la edad, pues obviamente más difícil hacer cambios en su edad de pensión, pero cuando la gente todavía tenga un tramo largo, yo creo que lo más importante acá es ampliar de verdad esa cobertura, y eso quiere decir ampliar el aseguramiento, es decir, la contribución de cada uno, y parte de la contribución va a ser aumentar las edades. También podemos pensar en la siguiente. ¿Por qué una Colombia fuerte? ¿Saben una razón? Porque de verdad este fue un ejercicio. A mí me dicen, ¿qué encuestas tienen? Les digo con franqueza, no tengo ninguna. No tengo plata para hacer encuestas, ni me las gastaría si la tuviera ahorita 80 o 100 millones en hacer una encuesta. ¿Qué hacemos nosotros? Todo el día oír a la gente. ¿Qué buscamos todos los días? A través de las redes, en internet, hablamos con los jóvenes, tanta cosa. El común de los colombianos hoy siente que ha tenido un gobierno débil, ha tenido un gobierno que se le arrodilló a los que no tocaba, que obviamente es la gente de la FARC, un gobierno que no supo defender la institucionalidad, un gobierno que no ha tenido el coraje de enfrentarse a los corruptos, sino que terminó entonces repartiendo la mermelada a buena parte de ellos. No decir que la mermelada toda sea corrupción, pero yo creo que buena parte de la mermelada es la que abre la puerta a la corrupción, y porque tenemos una economía débil, y porque tenemos unas instituciones que, lejos de lo que creímos toda la vida, son unas instituciones débiles. Si fueran tan fuertes, hubieran estado mejor blindadas y no hubiera dejado que las penetraran tantos males como las han penetrado. Entonces lo que creemos es que hay una ilusión, y que en el imaginario colectivo hay la ilusión de que queremos una Colombia fuerte, una Colombia fuerte con familias fuertes, una Colombia con una economía fuerte, una Colombia con valores fuertes, una Colombia que sea fuerte en la lucha contra la corrupción, una Colombia que sea fuerte a nivel regional, una Colombia que pueda de verdad ser una potencia, porque este país puede ser una potencia regional. Tenemos toda esta diversidad en la economía, si nosotros la sabemos aprovechar, si educamos bien a la gente, este país puede ser una potencia. Entonces lo que concluimos con todos los muchachos y todo el análisis que hicimos, y las redes sociales, y Nora Vargas con Juan Camilo Hostos, y todos dijimos, al final del día, ¿qué queremos? Lo que queremos proyectar es lo que creemos que somos, de verdad fuertes en una convicción, y es que Colombia puede ser un país fuerte. ¿Y por qué honesta? Porque es que ese es el transversal, ese es el común denominador de lo que debe ser y no somos. Este país debe ser un país que se caracterice porque es honesto, y hemos perdido esa caracterización, y creemos que es parte de lo que queremos ser todos. Y la verdad estamos contentos con esa Colombia, por una Colombia fuerte y una Colombia honesta, con familias fuertes, con valores fuertes, con convicciones fuertes. Este no es un momento de estar en la patria boba, este no es un momento de titubeos, este no es un momento de timideces, en llamar las cosas por su nombre y en defender lo que creemos queremos defender. Por eso vamos a seguir llamando a la Colombia fuerte y honesta. Muchas gracias.